diagnóstico y unas recomendaciones que desde uno de los centros de estudios tal vez más serios para el tema de seguridad y análisis de conflicto en Colombia se ha hecho al gobierno nacional. Cogieron la política de seguridad que fue presentada hace un par de meses por el ministro de la Defensa y encontraron aciertos y desaciertos, puntos donde se tiene que concentrar la atención. En segundos les diremos cuáles y los estaremos leyendo ustedes en el chat para que nos cuenten hasta dónde es necesario revisar, reevaluar o replantear algunos de los elementos de la política de seguridad del presidente, que sin duda tiene una gran meta, que es la paz, pero tiene grandes fallas y lo estamos viendo en algunos lugares del país en donde hay secuestros, en donde hay extorsión, en las ciudades incluso, y en los territorios y en las zonas rurales está volviendo el desplazamiento. Así que hacemos una pausa, volvemos en segundos, sigue la W. ¿Y usted ya hace parte del canal de WhatsApp de W Radio? Si no se ha unido, es muy fácil. Solamente ingrese a wradio.com.co y en el botón de la parte superior de la página haga clic en donde dice únase a nuestro canal de WhatsApp aquí. Siga las instrucciones y listo. Si prefiere hacerlo a través de nuestras redes sociales, solamente vaya a nuestra página de Facebook o a nuestra cuenta de Twitter, busque la publicación fijada, haga clic en el enlace que dice únase a nuestro canal de WhatsApp, siga las instrucciones y eso es todo. Únase, compártalo y manténgase conectado con W Radio y todos los contenidos de nuestra emisora a través de WhatsApp. Central de Denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. Voy con Andrés Camaño que nos trae nuestro siguiente invitado, pero a ver rápidamente, Paola, así, de afán. Una situación o un hecho que haya dejado, pues, por lo menos mal parada la política de seguridad del actual gobierno. Uy, Juan Pablo, pues, no sé, en los territorios donde se ha visto, pues, que se siguen presentando problemas, por ejemplo, con el Clan del Golfo, o, por ejemplo, pues el hecho de que la guerrilla del ELN haya dicho sí, firmamos un cese al fuego, pero no vamos a parar las extorsiones ni vamos a parar los secuestros, eso también puede ser un fracaso. Andrea, uno que se le venga así a la memoria, rápido. Reciente, ¿no? El secuestro de los policías y militares en varias zonas donde se hacen protestas y dicen que hay presión de los grupos armados, que empiezan a liberar policías y militares cuando uno dice debería ser el control de la fuerza pública en manos de los militares. Claro, y ahí eso puede ampliarse hacia muchos lugares. Entonces, mencionaba Paola el Clan del Golfo, los secuestros, pero el ELN haciendo de las suyas en la zona del Catatumbo, la situación de altísima tensión que se vive en el departamento del Cauca, las disidencias de las FARC en Caquetá, en el Meta, que están agobiando y asediando, incluso carnetizando a la gente porque le están cobrando extorsiones. En fin, son muchos los hechos que resultan incómodos, no son de este gobierno, vienen del pasado, pero hay quienes sienten que está habiendo como un cierto resurgir violento. Esto, por supuesto, alimentado por el narcotráfico y algunos dicen por una reducción en la ofensiva por parte de las fuerzas militares. ¿Cuál es la realidad y sobre todo qué consejos se les dan al gobierno? Pues Andrés, vamos con su invitado que de la mano de varios académicos presentó un documento que se convierte en una hoja de ruta, por lo menos de recomendaciones para ver si podemos mejorar. Efectivamente, Juan Pablo, ese documento lo que busca es generar de cierta manera algunas recomendaciones para una nueva estrategia de seguridad que involucren pues algunos incentivos para los grupos armados y que se puedan integrar, pues por ejemplo, a la paz total, pero al momento también de hablar de incentivos, lo que se quiere lograr es reducir tanto la presencia como pues todo lo que tiene de backup estos grupos armados. Por eso esta hora tenemos con nosotros a Lucas Marín Llanes, él es investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, más conocido como CESED, de la Universidad de los Andes. Profesor Lucas, gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W, bienvenido. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a Juan Pablo, a Paola y a Andrea y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Profesor, yo quisiera comenzar preguntándole sobre esta cuestión que acabo de decir que pareciese contradictoria. Por un lado, buscar incentivos, pero para que
pierdan el poder. ¿Cómo explicar esto, profesor? Mire, Andrés, nosotros en el documento lo que planteamos es, digamos, recapitular lo que hace la política de seguridad del nuevo gobierno, y efectivamente hay un diagnóstico acertado en algunas dimensiones, como por ejemplo el aumento en las extorsiones, algunas dinámicas que se han presentado después del acuerdo de paz con las FARC, y el gobierno plantea una visión integral para la política de seguridad, en la cual no se limite solamente al ámbito de defensa y seguridad, sino que vaya más allá, enfocándose en resolver causas estructurales del conflicto y también de estos fenómenos de criminalidad. Lo que nosotros proponemos y el tema, digamos, central que nos preocupa y que queremos adelantar con estas recomendaciones es cómo ese enfoque integral está bien orientado en el sentido que puede resolver causas estructurales, pero para lograr incentivar el compromiso de los grupos armados, el compromiso de las bandas criminales en estos procesos de negociación, es fundamental que el gobierno mantenga una estrategia militar y de seguridad contundente que a la vez complemente esta visión integral que se plantea en la política, pero también que genere incentivos para que los grupos quieran participar de estos procesos y sobre todo quieran mantenerse y cumplir con los acuerdos a los que llegan en las mesas de negociación y en los procesos de sujeción. Sí, quiero preguntarle sobre esa apuesta por un cese el fuego en un proceso de negociación que es bien difícil, porque entonces empieza el cruce de trinos del ELN diciendo que entonces no hay voluntad de diálogo del gobierno, y que incluso en el gobierno anterior, pues antes de Iván Duque, Juan Manuel Santos dijo no, vamos a negociar pero sin cese el fuego, porque eso ha resultado muy complicado. ¿Ustedes cómo analizan ese ingrediente adicional en una coyuntura compleja de orden público en el país? Así es, y una de las preocupaciones que nosotros resaltamos en el documento es la pérdida de control territorial por parte del Estado, y esto tiene unas consecuencias de corto, mediano y plazo muy complicadas para resolver y sobre todo de revertir desde la política pública y desde las decisiones que el Estado pueda tomar. Nosotros consideramos, y es un poco el mensaje que tratamos de plantear en el documento, y es que digamos, las negociaciones tienen que adelantarse aún en el marco del conflicto y aún en el marco de las hostilidades. En el caso concreto del ELN es un hecho importante el cese al fuego que se ha acordado y que hasta nuestro entendimiento tiene que cumplirse a partir del 1 de agosto desde los dos lados, y es un hecho importante en el sentido que nunca se había logrado un acuerdo de esta naturaleza con este grupo armado. Sin embargo, eso no implica que las acciones y sobre todo el monitoreo, no solamente hacia las acciones militares que realice el ELN, pero también frente a las hostilidades que pueda haber contra comunidades, especialmente las más vulnerables, tienen que monitorearse, y ese cese al fuego tiene que cumplirse a cabalidad entre los dos, entre el ELN y entre el gobierno. Profesor, esa parte que usted nos señala, que me parece delicada, y yo no sé si tal vez en el entorno urbano no alcanzamos a dimensionarla, es lo que vienen repitiendo los gobernadores en distintas zonas del país, y es que se está perdiendo el control territorial. Algo que incluso no viene de este gobierno, sino desde el momento en que se firmó la paz con las FARC, en donde nunca llegaron todos los órganos del Estado a copar el territorio. Y luego, pues aunque se siguió avanzando por lo menos con el ejército o conteniendo con el ejército en el gobierno anterior, ya ahora pareciera que se bajaron las armas. ¿Esa misma perspectiva la tienen ustedes? ¿Ustedes sienten que hay lugares en donde hoy día no hay control territorial por parte del Estado? Entiéndase, Estado como gobierno, pero también Estado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares. Absolutamente, Juan Pablo. Y en ese sentido, ese proceso de debilitamiento y de pérdida de control territorial tiene consecuencias muy lamentables para el desarrollo de la sociedad. Primero, es un retroceso de muchas décadas. Segundo, se pierden garantías para el cumplimiento de derechos y del Estado social de derecho. Tercero, puede fortalecer grupos paramilitares y de control social en estas zonas del país. Y además, un tema que nos preocupa fundamentalmente es que estos fenómenos y estas dinámicas son muy difíciles de revertir en el corto plazo. Y eso lo hemos visto nosotros en algunas zonas del país en las cuales hacemos trabajo de campo, en las cuales venimos trabajando constantemente con comunidades, y es cómo los grupos armados están volviendo a controlar las dinámicas sociales en estos territorios y cómo se ha perdido, digamos, el avance que se había logrado en unos años hacia atrás en esa capacidad del Estado de controlar esas dinámicas. Por eso nosotros consideramos que es fundamental, además de esta apuesta por la integralidad y de una política de seguridad
holística y que abarca otras dinámicas, que se mantenga una estrategia militar y de seguridad contundente, donde se generen incentivos para que los grupos participen en estos procesos y sobre todo que se priorice desde el gobierno nacional con qué grupo se va a negociar y que sean muy claras las condiciones de monitoreo, no solamente al cese del fuego entre las dos fuerzas, como decía anteriormente, sino también un cese a las hostilidades contra las comunidades de estas zonas del país. Muy bien, profesor. Yo quisiera preguntarle sobre otro punto muy importante, además, que ustedes tocan en este documento, y son los líderes sociales. Hablan, por ejemplo, de reducir los casos de impunidad en los casos de violencia que se registran contra los líderes sociales. ¿Cómo lograr eso? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes en ese documento, y si hay otras que quizás lo pensaron, para lograr esa cuestión que es importante? Así es, Andrés, y es un tema que hemos venido documentando hace varios años y que se ha centrado y ha, digamos, movido la agenda de investigación que tenemos desde el CECET, y es el asesinato de líderes sociales, que es una de las dinámicas más riesgosas para la construcción de paz en Colombia y que no ha tenido el suficiente espacio en la agenda de política pública de los gobiernos nacionales, no únicamente de este, sino de los anteriores. Y ahí hay unas recomendaciones puntuales que hacemos en el documento y que hemos venido trabajando a lo largo de los años. La primera es las intervenciones de política pública que se hacen en zonas afectadas por el conflicto y por dinámicas de violencia tienen que venir acompañadas de información de inteligencia con la fuerza pública. Las intervenciones que el gobierno haga en cualquiera de sus dimensiones no pueden aumentar el riesgo ni la vida de los líderes sociales y de las comunidades donde se implementan esas políticas. Y esa es una recomendación que hemos venido trabajando por varios años. En segundo lugar, es muy importante conectar y que el gobierno contribuya a conectar organizaciones comunitarias. Lo que ha mostrado la literatura es que la conexión entre pequeñas organizaciones comunitarias con organizaciones más estructuradas puede contribuir a proteger a esas pequeñas organizaciones a través de información, mecanismos de prevención, entre otros. Un tercer tema muy importante es que el gobierno tiene que liderar una campaña que difunda digamos, el trabajo y el rol de los liderazgos sociales en la mayoría de sus comunidades para reducir la estigmatización contra estos actores que son fundamentales en muchas zonas del país. Y un cuarto elemento que me gustaría mencionar es cómo la política de protección, por ejemplo, la que lidera la unidad de protección y la Defensoría del Pueblo, tiene que adaptarse a los contextos. En muchos casos, cuando líderes denuncian amenazas o denuncian riesgos contra su vida, la respuesta de la institucionalidad es entregarles teléfonos, chalecos antibalas y en algunos casos esquemas de seguridad. Sin embargo, este tipo de mecanismos, lo que nosotros hemos podido constatar en algunas zonas del país, es que no son efectivos para proteger la vida de los líderes y que incluso pueden aumentar su exposición, como es el caso de los esquemas de seguridad. Entonces nosotros ahí consideramos que la política pública tiene que alinearse con las necesidades territoriales y tiene que alinearse sobre todo en no generar incentivos para exponer en mayor medida a estas personas que hacen un trabajo tan importante para la construcción de paz, y esto lo hemos documentado en varios estudios como el efecto que tuvo el PENIS, el programa de sustitución de cultivos, en el aumento de líderes sociales, pero como políticas, por ejemplo, como la restitución de tierra, sí logró incluir unos mecanismos de coordinación y de compartir información con inteligencia de la fuerza pública para evitar que eso hubiera ocurrido en esa política en particular. Hablan ustedes en el estudio sobre la situación de seguridad urbana, que hoy por hoy es una pesadilla. Bueno, ahorita en la pausa que hicimos a la 1 de la tarde con la actualización informativa, veamos lo que ocurrió aquí en Bogotá, en donde unos delincuentes literalmente atravesaron unas motos, atravesaron ahí unos carros en la carrera séptima y se dedicaron a robar. Pero usted mira en Barranquilla la extorsión disparada, usted mira en otras zonas del país y la situación es similar, el atraco, pero también las bandas criminales dedicadas al microtráfico en una pugna permanente en donde queda en la mitad la población civil, por ejemplo, Buenaventura. En fin, la seguridad en los centros urbanos, que no es lo mismo al campo. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cuál es el camino? ¿Y qué recomendaciones hacen ustedes? Sí, Juan Pablo, un fenómeno que el documento acierta en identificar que es problemático y que se ha venido documentando desde varias organizaciones es el aumento de las extorsiones en zonas urbanas. Eso es un tema que está muy ligado con el control territorial, pero en este caso en las zonas urbanas del país, y es fundamental empezar por caracterizar este fenómeno. No tenemos información suficiente ni generalizada de este fenómeno a nivel nacional y en las zonas urbanas a nivel nacional en el país, y eso es muy importante empezar a hacerlo.
En ese sentido, digamos, hay algunos esfuerzos a nivel municipal y a nivel distrital de hacer intervenciones que controlen y que reduzcan el aumento de la extorsión, y es fundamental evaluar las características de esas intervenciones, su efectividad, y pensar en cómo se pueden replicar esas intervenciones a gran escala en el país. Un tema que es fundamental y que recomendamos y que hemos venido recomendando, digamos, desde la campaña presidencial a los candidatos, y es la reorientación de recursos policiales de manera que se asignen efectivamente en la prevención y en la reducción de la criminalidad en las zonas urbanas del país. Le doy unos ejemplos particulares. La policía no debería estar dedicada al control en los eventos deportivos ni en los eventos culturales. Esas funciones deberían ser asignadas a otras instituciones para que la policía realmente se dedique a cumplir con sus funciones, que son los de vigilancia, patrullaje, y eso sí reduce la criminalidad de manera efectiva, en vez de dedicarse a la organización y logística de estos eventos. Otra opción muy importante de reorientación de recursos, la regulación del cannabis de uso adulto. Como ustedes generosamente nos invitaron hace unos meses también a participar en este espacio, ahí hay un potencial muy importante para reorientar recursos de la policía que se dedican a perseguir e incautar marihuana, que se podrían dedicar al patrullaje y a la vigilancia por parte de esta institución. Un tema que nos inquietó en la política de seguridad también es la ausencia de estrategias que sean efectivas para atacar la violencia basada en género, y ahí nosotros proponemos, digamos, algunas propuestas concretas que no exigen más gastos ni más recursos por parte de la policía, sino es una mejor orientación del trabajo que ya realizan. Y para terminar, es importante que la política de seguridad, y es importante para mejorar las condiciones de seguridad en las zonas urbanas, mejorar y, digamos, prevenir con más eficiencia la reincidencia de comisión de delitos. Y para eso es importante usar tecnología que ya está disponible. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Prisma y que está en la Fiscalía General de la Nación, que se puede usar usando inteligencia artificial para calcular la probabilidad de reincidencia digamos, de manera individual. Un juez puede tener la información de cuál es la probabilidad de que un individuo vuelva a cometer un delito. Y lo ideal es que las decisiones que tomen los jueces estén orientadas a que las personas con mayor probabilidad de reincidencia sí tengan medidas preventivas que limiten su libertad, y las personas que no tienen probabilidad alta de reincidir, que sean dejados en libertad mientras se adelanta el proceso. Todas esas medidas consideramos que pueden ser efectivas para reducir la criminalidad y reducir la delincuencia en zonas urbanas. Lucas Marín, investigador de la Universidad de los Andes, quiero preguntarle por ese capítulo que es muy importante para concretar lo que ustedes plantean, pero que seguimos en deuda, y es una transformación de la política carcelaria, de cómo los jueces dicen, pero venga, ¿yo qué puedo hacer si de acuerdo al Código Penal tengo que dejar unas personas en libertad si no hicieron bien el procedimiento de la Fiscalía? Y es la queja entonces de que los cogen, los vuelven a soltar los 8 días, y así nos vamos en el día a día con los ladrones, por ejemplo. ¿Qué punto le resaltan ustedes al gobierno de ese proyecto de ley que todavía no se ha dado? Sí, mire, en los temas, digamos, carcelarios, nosotros no profundizamos en este documento. El único tema que traemos y que mencionamos y que pretendemos que se desarrolle en estos próximos años es el uso de inteligencia para esas decisiones de los jueces. Si usted mira, y eso es un trabajo que ha desarrollado en profundidad Daniel Mejía, también antiguo director del CECED y profesor de la Facultad de Economía, y es cómo se pueden tomar mejores decisiones del lado de los jueces, justamente que prevengan lo que usted está mencionando, y es que se dejen en libertad personas que pueden volver a cometer delitos, pero también reducir las presiones carcelarias y el hacinamiento, sin ejecutar medidas preventivas de la libertad a personas que tienen probabilidades muy bajas de volver a cometer delitos. Y este sistema de inteligencia artificial ya está construido en la Fiscalía. Daniel Mejía, cuando fue funcionario de la Fiscalía, lo construyó, lo desarrolló y está listo para ser implementado. Entonces ahí creemos que, independientemente de las reformas y los cambios normativos que se necesiten, y eso puede dar lugar a otra conversación, pero ya tenemos las herramientas para poder implementar ese tipo de instrumentos que son eficientes, que reducen, digamos, el hacinamiento carcelario y que son efectivos a la hora de privar de la libertad realmente a las personas que pueden y tienen probabilidades altas de volver a cometer delitos, y mientras que se pueden dejar en libertad a las que no. Bueno, aquí ya más o menos tratamos de cubrir todos los temas a vuelo de pájaro, pero si yo le preguntara a usted, profesor Lucas Llanes, ¿cuál de todos los asuntos que ustedes evaluaron les preocupa más
O a usted, ¿cuál es el que a usted le preocupa más? ¿Cuál pondría de número 1? Juan Pablo, yo le diría que el tema que a mí personalmente más me preocupa es el del control territorial y la pérdida de capacidad del Estado en muchas zonas del país. Creo que además de tener unas consecuencias enormes para las comunidades más vulnerables, que son a las que el presidente y el gobierno quiere proteger, puede generar unos ciclos viciosos de violencia, de entrampamiento social, de entrampamiento de desarrollo y de surgimiento de movimientos paramilitares y de control social en estas zonas del país que pueden cambiar la trayectoria de desarrollo y de garantía de derechos de Colombia por varias décadas. Muchísimas gracias, profesor Llanes, por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Muchas gracias, Juan Pablo, a ustedes, a toda la mesa y a la audiencia por el tiempo. Es investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que es uno de los centros de estudio más juiciosos sobre los temas de seguridad de nuestro país. Lo hacen además académicos que van más allá del tinte político y se preocupan es por las realidades en el territorio. Y yo creo que por eso el profesor Llanes se detiene mucho en lo que está pasando en esas zonas más apartadas, aquellas a las que a veces ni miramos y donde hay que entender la dificultad que es vivir de repente con la amenaza armada por un lado, por el otro, la extorsión y la falta de control territorial, como lo dice él. Y por eso mismo sería importante que el gobierno mire estos estudios, que no se quede solamente en las estanterías de las bibliotecas de las universidades, sino que es muy importante para conectar con los gobiernos y reconocer fallas.